Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en otro mensaje. En esta noche vamos a ver un mensaje que es historia, que ha sucedido siglos atrás, en la Edad Media aproximadamente, sobre la Santa Inquisición. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Este mensaje va directamente a lo que es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que impuso, mejor dicho, la Santa Inquisición. Y fue algo terrible lo que sucedió a través de esto, porque no solo fue a través de lo que fue Roma, Italia, sino fue también en otros países como España, Portugal, como diferentes lugares donde duró casi 6 siglos, duró más de 500 años esta Santa Inquisición. Y la palabra Santa Inquisición es una palabra que en realidad no es correcta. ¿Por qué? Porque Inquisición viene de imponer, de poner una ley, de poner unas normas, de poner una obligación. Ahora, ¿quién creó esta Santa Inquisición? Bueno, ahora vamos a verlo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuántas personas murieron? Bueno, vamos a ver todo esto. Yo puse imágenes ahí en el muro de varias torturas, de varias muertes que ellos llevaban a cometer con muchas personas, terribles muertes, que también vamos a ver este tema en esta noche. Así que damos gracias al Padre por permitirnos predicar su palabra, y este tema es un tema que yo ya había armado hace tiempo atrás, que Yahweh me había llevado a armarlo, para tener un conocimiento más profundo de lo que es la Santa Inquisición y darnos cuenta cuál es el final de la Iglesia Católica. Si bien todas las religiones tienen sus fallas, tienen sus doctrinas erradas, pero la Iglesia Católica es la madre de todas las rameras. Es la Gran Babilonia, y eso lo vamos a ver al final del mensaje. Entonces, cuando hablamos de la Santa Inquisición, la palabra Santa Inquisición es una palabra incorrecta, porque de santo no tiene nada, de lo divino, de Yahweh no tiene nada. La Iglesia Católica siempre, a partir del siglo III, por el emperador Constantino, siempre tuvo el poder, tuvo la autoridad de parte de Dios, entre comillas, para imponer su fe, para imponer sus doctrinas, sus creencias, durante todos los pueblos de siglos venideros. Cuando hablamos de la Santa Inquisición fue en la Edad Media, específicamente en el siglo XI, XII, XIII, XIV, más o menos casi 500 años aproximadamente duró la Santa Inquisición. Murieron millones de personas en el mundo entero, a través de diversas torturas, muertes, y todo porque un papa, que era el representante de la Iglesia Católica, tomó la decisión de crear una Santa Inquisición, de imponer una orden santa dada por Dios. Entonces, ¿quién fue este hombre? Fue Gregorio IX, fue el que creó la Santa Inquisición. Yo ahí puse una foto de este papa, donde él creó este movimiento o este propósito, donde quería tener el control de todo. Ahora, ¿por qué él crea la Santa Inquisición? Porque en ese tiempo muchos se rebelaban contra las leyes o contra la autoridad de la Iglesia Católica. Una de las cosas que este Papa impuso fue tener un orden, tener un sistema
religioso controlado. Pero había muchos cristianos que se llamaban protestantes. ¿Por qué se llamaban protestantes? Que luego en el siglo XV, siglo XVI vemos al famoso, la revolución que hubo, ahí se me fue el nombre, a este hombre que fue alemán, que se levantó en contra de la Iglesia Católica, Lutero, ahí me vino el nombre, Lutero, y hubo una revolución. De ahí viene lo que se le llama la Reforma. Ya voy a estar hablando más adelante quizás de esto. Y esto pasó después de la Santa Inquisición. Pero en la época de la Santa Inquisición, donde se impuso, había muchos cristianos creyentes del Mesías, hijos de Yahweh, cristianos protestantes que iban en contra del sistema religioso. Y ellos crean, este Papa crea este sistema religioso, crea la Santa Inquisición para poder controlarlos, dominarlos, y muchos los agarraban, entraban en sus casas, los llevaban a diferentes lugares de tortura y los lastimaban, los golpeaban, los torturaban para sacarles información de quiénes eran los que manejaban todos estos movimientos. Ahora, la mayoría de esa gente era creyente, eran cristianos que leían la Biblia, que creían en el Dios de Israel, que creían en Yahshua, en el Mesías. Y habían dos grupos muy conocidos en ese tiempo, que eran los valdenses y los cátaros. Los valdenses eran creyentes, protestantes, y ellos enseñaban entre su familia, entre los pueblos, enseñaban la Biblia, y ellos estaban en contra de muchas doctrinas y muchas imposiciones de la Iglesia Católica. Ellos fueron unos de estos grupos que sufrió la Santa Inquisición. Miles y miles de personas, familias enteras, fueron muertas por causa de la Santa Inquisición. Estos valdenses, cuando uno va un poquito a la historia, eran personas que no se dejaban dominar por un sistema religioso. Y vemos también que dentro de estos grupos había otros grupos llamados los cátaros, que también ellos, si bien eran protestantes, pero tenían un origen de una creencia o comunidad o doctrina llamados los gnósticos. Los gnósticos surgieron en el siglo I, ya en la época del Mesías existían la creencia gnóstica, donde ellos decían que existía el bien y el mal, que el bien era espiritual y el mal era material. Ellos, si bien eran también una comunidad cristiana de protestantes, pero ellos acusaban a la Iglesia Católica de uso de su poder, mal uso de su poder, de imposición, y que la Iglesia Católica no respetaba las creencias de ellos. Bueno, los cátaros, estos hombres, también esta comunidad de creyentes también sufrieron mucho en la Santa Inquisición. También hubo otro grupo, los cátaros, que también servían a la Iglesia Católica, torturaban, secuestraban gente. Pero en realidad los grupos más conocidos eran los valdenses y los cátaros con respecto a la Santa Inquisición. Dentro de la Santa Inquisición también mataron y la quemaron viva a Juana de Arco. Juana de Arco es una mujer que quedó en la historia, que marcó la diferencia, como una gran líder, una gran guerrera, y la quemaron en la hoguera. Ella nació en Francia, era francesa, en el siglo XV, 1412. Ya estamos viendo en la historia que faltaba un siglo para que terminara la Santa Inquisición. Y ella era una campesina y era líder del ejército francés
contra Inglaterra. Ellas luego la terminan agarrando y la terminan condenando a la hoguera por herejías, por ir en contra del sistema religioso, y murió a los 19 años de edad. Era una niña, era una pequeña, pero era una mujer que era valiente y que era una guerrera. Entonces, también dentro de la Santa Inquisición, como siglos anteriores, prendían fuego vivas a mujeres o en hogueras, donde mujeres que tenían dones como visiones, como podían profetizar algo y cumplirse, las trataban de bruja y las incendiaban. La Iglesia Católica hizo mucho daño en toda la historia humana. Y todo explotó y todo se desarrolló en el siglo III a través de Constantino y a través de los concilios que se hicieron. De ahí nace la Iglesia Católica, nacen los papas, etcétera, etcétera. Entonces la Santa Inquisición fue creada, o su origen fue en Roma, en Italia, por este Papa Gregorio IX, luego pasó a España, de España a Portugal y luego a Italia. El sistema católico religioso iban en contra de estos grupos diciendo que hablaban herejías. Una herejía es cuando vos hablas una verdad, pero a la misma vez hay una mentira. Ellos decían que todos los herejes deberían ser torturados y deberían morir. Entonces, ¿quién eras? Había un grupo de la Iglesia Católica que eran inquisidores. ¿Quién eran los inquisidores? Los que imponían estas torturas. Eran curas, eran sacerdotes, eran personas que servían a la Iglesia Católica y en el nombre de Dios hacían todas estas cosas. Ahora vamos a ver algunos métodos de la Santa Inquisición y de los que ellos usaban para torturar a todas estas personas. Yo me pregunto, si hoy existiría una Santa Inquisición, sería terrible, porque ¿cuántas religiones hay? ¿Cuántos puntos de vista diferentes hay? ¿Cuántas doctrinas diferentes hay? En ese tiempo, si vos ibas en contra de lo que la Iglesia Católica decía, te cortaban la cabeza, te torturaban, te echaban a una olla hirviendo, te prendían fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los cátaros, hay algo que me faltaba decirles, los cátaros, ellos creían dentro de sus doctrinas que el infierno no existía. Y eso es importante de conocer. ¿Por qué? Porque que vos le digas a la Iglesia Católica que no existía el infierno, ellos te querían matar. Porque al existir el infierno, ellos eran el mediador, el Papa era el mediador entre Dios, el purgatorio y el hombre. Las indulgencias, el purgatorio y tantas doctrinas más que la Iglesia Católica ha inventado han sido doctrinas para controlar las masas, para controlar las multitudes. Si bien la Iglesia Católica tiene la Biblia, la palabra de Yahweh, pero la tiene contaminada y tiene muchas falsas doctrinas. Tan solo en los 10 mandamientos sacaron uno de los 10 mandamientos, donde dice que no adorarás ninguna imagen, ninguna estatua. Entonces vemos que ellos han manipulado y han tocado muchas cosas. Ahora vamos a ver algunos métodos de tortura. ¿Qué es lo que pasaba? Secuestraban a estas personas, las agarraban, las torturaban, las golpeaban para sacarle información. Si no podían sacar información, las torturas iban en aumento hasta que muchos terminaban muriendo. Ahora, ¿por qué querían que confiesen, que hablaran estas personas que eran torturadas? Porque querían destruir a los líderes de estos grandes movimientos de protestantes, de creencias que iban en contra de la Iglesia Católica.
Y todo aquel que se iba en contra de la creencia católica tenía que ser arrepentido o eliminado. Si confesaban sus pecados delante de la Iglesia Católica, el castigo o la tortura se terminaba, si no, sufrían hasta morir. Por ejemplo, la ropa de los inquisidores, sacerdotes, curas o monjes negros, hay imágenes que se vestían de todo de negro, ellos usaban sus ropas oscuras o blancas con una cruz amarilla. Donde luego los templarios en el siglo X y XI usaban la misma ropa. Después, mucho más adelante, siglo XVIII, ya XIX, vienen los jesuitas. Entonces todo tiene un origen de la historia de la Iglesia Católica. Muchos de ellos eran torturados y algunos de ellos lo terminaban matando, muchos de ellos, pero también los usaban de esclavos, los usaban con trabajos forzosos. En la época de la Santa Inquisición también agarraban a muchos judíos y muchos judíos tenían que negar su fe para poder ser libres de la muerte. Negaban su fe al Dios de Israel, su fe a la Torá, y muchos de ellos tenían que aceptar la doctrina católica para poder librarse de la muerte. En México, por ejemplo, también hubo una llamada Santa Inquisición, donde desapareció mucha gente. Y si vemos un poco la historia, Hitler también hizo una inquisición terrible contra los judíos. Entonces vemos que esta famosa Santa Inquisición marcó de la historia humana. Fue inhumano, porque eso es algo inhumano, lo que hicieron, las torturas eran terribles. Ahora vamos a ver alguna de ellas. Pero ¿por qué necesitamos conocer esto? Porque es parte de la historia, es parte de la historia humana. El Papa Francisco ha pedido perdón hace poco sobre todas las muertes de los valdenses y los cátaros y de todos aquellos que murieron en la Santa Inquisición. El Papa Francisco hace 2 años atrás, a principio que él empezó a dar sus estudios, permítame un segundo, ahí está. El Papa Francisco apenas empezó a ejercer su autoridad de Papa en la Iglesia Católica y a empezar a dar sus mensajes. Él pide perdón. ¿Por qué? Porque él dice que el infierno no existe. Y el Papa Francisco dice que el infierno no existe y que los cátaros creían que el infierno no existe. Y cuando uno va a la Biblia, en los originales, al hebreo y al griego, vemos que la palabra infierno no existe. Existe Seol y lago de fuego y azufre. Entonces, la Iglesia Católica ha hecho mucho daño y hasta el día de hoy tiene sus falsas doctrinas que engaña a millones de personas. Y vamos a ver algunas torturas de la Santa Inquisición en la Edad Media. Algunas de ellas más conocidas fue llamada la limpieza del alma. Los curas, los sacerdotes, lo llamaban la limpieza del alma. ¿Qué hacían? Acostaban a la persona como en una cama o en un trozo de madera, sea hombre o mujer, le ponían un embudo en la boca y le tiraban aceite hirviendo. Y ese aceite quemaba
toda la parte del sistema respiratorio, los pulmones, el estómago, todo lo que eran los órganos, lo quemaban vivo. Eso es una forma de las torturas más conocidas que ellos hacían, llamada la limpieza del alma. Luego había otra que se llamaba la sierra, que era una sierra muy grande, que entre dos personas agarraban y ataban a la persona boca abajo y de la parte íntima del hombre o de la mujer serruchaban a la persona y la partían en dos. Esas eran formas de torturar y de matar, porque esas personas no sobrevivían. Luego había otra forma también de torturar, que era la rueda, que era una rueda que ataban a una persona de los miembros, de los brazos, de las piernas, y una rueda giraba y luego había como un torniquete que hacía que los brazos y las piernas se estiraban y terminaban rompiendo los huesos, desgajando los músculos, los tendones, y quedaban totalmente desmenuzados. Un sufrimiento terrible vivía esta gente, que los torturaban y terminaban muriendo de esta manera. Después había otra tortura muy conocida, era la cuna de Judas. Así se llamaba, la cuna de Judas. La cuna de Judas era una pirámide de metal con una punta muy filosa, puesta en la parte del ano de la persona, sea el hombre o la mujer, y lo sujetaban con varias sogas en las piernas y en los brazos, y cuando aflojaban las sogas la persona caía justo sobre esta pirámide, y esa pirámide era tan filosa que abrían la parte del ano de la persona en dos. O sea, miren la forma de torturar que ellos hacían con la gente. Ahora, todo esto es verídico, hay libros que confirman esto, hay escritos, porque siempre cuando torturaban de esta manera, siempre había un escriba ahí anotando, poniendo todo lo que ellos hacían, y aún hoy hay museos que uno puede ir en Europa y puede ver lo que fue la Santa Inquisición. Después había otra tortura dentro de la Santa Inquisición que se llamaba el tormento de la rata, que ataban a una persona de los brazos y de los pies, en el medio ponían una jaula con una rata dentro, y sobre el techo de la jaula le ponían un carbón encendido para que le diera calor a la rata y la rata busque desesperadamente un lugar donde salir. Entonces la rata empezaba a comer el estómago de la persona, empezar a cavar el estómago, y eso era una de las torturas más horribles que había. La tortura de la rata. Luego había otra tortura también muy conocida, muy similar a lo que era la cuna de Judas, que era la pera de la angustia, que si uno ve era un metal en forma de pera, y lo que hacían estos inquisidores, yo creo que estos inquisidores eran realmente endemoniados, porque para hacer una cosa así, para torturar y matar gente así, tenías que estar endemoniado. No hay otra conclusión a esto. Esta pera de la angustia era usada para aquellas personas que eran lesbianas o homosexuales. Porque para la Iglesia Católica ser lesbiana y homosexual era una de las cosas más terribles que podía ser, más en el tiempo de la Santa Inquisición. Entonces, ¿qué hacían? Metían la pera de la angustia en la boca y se lo abrían y se desmembraba toda la boca, se partía toda, porque era un metal que te abría todo. Y luego lo metían en el ano de la persona y lo desmembraban todo. Esa era la tortura específicamente a lo que eran homosexuales y lesbianas.
Luego había otra tortura también conocida como el toro de Phalaris, que era un toro de metal donde tenía el vientre con una olla de carbón encendido y tenía una abertura el toro donde lo metían a la persona ahí totalmente desnuda, la ataban dentro del toro y entraba la persona y tiraban brasas de fuego para quemarlo vivo dentro del toro. Se llamaba el toro de Phalaris. Era otro método de tortura y de muerte. Y luego había muchos más, como aplastacabezas, como el tenedor que lo enganchaban de acá hasta acá, que no podía hacer este movimiento. También cuando lo ataban en una cama todo de clavos o ponían los pies en carbones encendidos. Había muchas formas de torturas y de sufrimiento que ellos hacían. La Santa Inquisición derramó mucha sangre inocente y se cumple lo que Yahweh dice en su palabra en Apocalipsis, que la gran ramera y la Babilonia la grande será destruida por los juicios de Yahweh. Todo lo que ellos hicieron lo van a pagar muy caro. Aunque el Papa venga y pida perdón y ore y haga clemencia, las cosas que hicieron la van a tener que pagar. Por eso quiero terminar este mensaje leyendo lo que dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que tiene que ver con las consecuencias que va a tener la Iglesia Católica con respecto a la Santa Inquisición. También decirles que la Iglesia Católica es una institución creada por el Imperio Romano, por la política romana, que de Dios o de Yahweh no tiene nada. Entonces, lamentablemente hay millones de personas que son católicas, apostólicas, romanas, que van a la iglesia, que van a la misa, que leen la Biblia, pero realmente viven un engaño. Y Yahweh está llamando a ese pueblo, porque hay mucho del pueblo de Yahweh dentro de la Iglesia Católica, está llamando a que salgan. Porque la Iglesia Católica es la madre de las rameras. ¿Y quiénes son las rameras? Las que se prostituyen con falsos dioses. Porque la Biblia, proféticamente, Yahweh llama a las iglesias como una simbología de mujer. Cuando las llama como rameras, se refiere a que se acuesta con varios hombres, con varios dioses. Y no sirven o no tienen a un solo hombre o un solo Dios o creador verdadero que es Yahweh. Entonces vemos acá en Apocalipsis 13, donde habla acerca de la Iglesia Católica como bestia. La Iglesia Católica es una bestia, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque las cosas que ha cometido, y esto es algo breve de lo que es la Santa Inquisición, pero si ustedes quieren pueden entrar a la historia y ver muchas más cosas que sucedieron, en el nombre de Dios hicieron cosas terribles. Entonces, todas esas cosas Yahweh va a juzgar. En Apocalipsis 3 dice que sale la bestia de las aguas. Sale una bestia primero y luego sale otra bestia. La primera bestia sale de las aguas. La segunda bestia sale de la tierra. ¿Qué representa las aguas? Las naciones. Esa primera bestia es Roma, el Vaticano, que salen de naciones, donde hay 7 colinas alrededor de esta ciudad, que es el Vaticano. Luego hay una segunda bestia que dice que sale de la tierra. Ese es el anticristo, ese es el falso profeta, que es el Papa. Luego aparece un anticristo, que ese ya sería lo que va a venir. Pero
¿qué quiero decirles con esto? Que todo está profetizado. Yahweh sabía lo que la Iglesia Católica era capaz de hacer. Y si vemos Apocalipsis 17, ahí Yahweh determina la condenación de la gran ramera, que es la Iglesia Católica. Es la gran ramera, porque es la madre de todas las rameras. Es la que hizo más daño que todas las religiones. Y dice la Escritura, y vino uno de los ángeles de Yahweh, que tenía una de las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con ella ha fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Muchos presidentes han hecho pactos, contratos con el Vaticano. El Vaticano es el lugar donde hay más oro, más dinero que todo el mundo. ¿Por qué? Porque está unida con la política, con el poder, con los gobiernos. Entonces todo es una pantalla, todo es negocio, todo es política. Y dice, ha fornicado con los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. ¿Cuál es el vino de su fornicación? La fornicación son las maldades que ha cometido, y el vino es en sí la sangre inocente que han derramado durante toda la historia de la humanidad. Y luego el ángel le dice que la mujer que vio y la bestia, que la mujer estaba sentada sobre una bestia, la mujer es la Iglesia Católica y esa bestia es Roma, el Vaticano. Y dice que la mujer estaba vestida de púrpura y que tenía una copa como un cáliz. ¿Qué es estar vestido de púrpura? Los obispos, el Papa y aún el clero, toda la organización del Vaticano usa el color púrpura. Y el cáliz es la copa que ellos usan para recordar la última cena. Dice que esa mujer bebía el vino de su fornicación, la sangre de muchos inocentes. Ahora, Yahweh conoce los tiempos. Esta revelación que recibió Juan fue en el año 98-99, después del Mesías, antes de morir Juan. Y la Santa Inquisición estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, XV. Entonces, sumándole todos los daños que hizo la Iglesia Católica. Entonces, Yahweh conoce los tiempos. Viene una condenación sobre la gran ramera. Y Apocalipsis 18 sigue diciendo, y vi otro ángel, dice Juan, que dijo, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo. ¿Por qué Yahweh a la Iglesia Católica la llama la gran ramera y la Babilonia? Porque Babilonia, que significa confusión, la palabra Babilonia, esa Babilonia se refiere a Babilonia antigua, donde fue el primer imperio idólatra, donde crearon la doctrina de la Trinidad, donde estuvo Nimrod, Semiramis y Tamuz, donde ahí salió el origen de la idolatría, el origen de las religiones. Por eso la Iglesia Católica le dice, ha caído la Babilonia, la gran Babilonia, refiriéndose a la confusión de idolatría, de religión y de falsas doctrinas. Entonces, hay una simbología ahí. Ha caído la gran Babilonia. Y dice, se ha convertido en habitación de demonios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está endemoniada.
totalmente lleno de espíritus inmundos, totalmente manejada por Satanás. Por eso, en las profecías bíblicas que estamos viendo en los últimos tiempos, va a estar la bestia, el falso profeta y el anticristo. ¿Quién es la bestia? Roma, Vaticano. Falso profeta, el Papa. Se hace pasar por Dios, habla como que Él es el mediador. Yeshua o Jesús lo dejaron a un costado, el Papa es el mediador entre el hombre y Dios. Se viste como cordero, pero no es un cordero. El falso profeta. Y el anticristo, el antimashiach, es el que va a aparecer en el último momento, donde todos ellos, la bestia y el falso profeta, van a estar a los pies del anticristo. Entonces dice que será cueva de demonios, porque todas las naciones han pecado con ella. Y dijo Yahweh: salgan de ahí, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus juicios. Hay mucho pueblo de Yahweh en las iglesias católicas. Y nosotros que conocemos la verdad, tenemos que orar para que salgan de ese engaño, de esa religión. Porque los juicios de Yahweh caerán sobre todos aquellos que son parte de la iglesia católica. Porque sus pecados han llegado al cielo y Yahweh se ha acordado de sus maldades y denle a ella tal lo que ella ha dado. O sea, todo lo malo que hizo la iglesia católica va a recibir ella. Según sus obras, páguenle. En el cáliz en que ella preparó la bebida, prepararle el doble a ella. O sea que los juicios de Yahweh caerán sobre la iglesia católica. Y por eso, cuando uno estudia las copas, cálices de la ira de Yahweh, específicamente se refiere a la gran ramera, a la gran Babilonia. Porque esta mujer dijo: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda ni veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán tus juicios, verás muerte, llanto y hambre, y serás quemada con fuego, porque el poderoso Yahweh te juzgará. Ay de la gran Babilonia, ay de la ciudad fuerte, porque en una sola hora caerán tus juicios. En una sola hora Yahweh destruirá la gran ramera, la gran Babilonia, la Iglesia Católica, el Vaticano y todo el imperio que ellos han alcanzado. Ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata, los colores de la Iglesia Católica. Porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Está lleno de riquezas el Vaticano. Lleno de oro, de diamantes, piedras preciosas, de plata, etc. La gran profecía errada es que la gran Babilonia es Estados Unidos. No es Estados Unidos. Muchos profetizan esto. La gran Babilonia y la gran ramera es la Iglesia Católica. Entonces, acá Yahweh termina diciendo que en una sola hora será destruida la gran ramera, la gran Babilonia. Entonces, para terminar el mensaje, ¿qué es la Santa Inquisición? Es el mismo Satanás usando la religión para destruir la humanidad. Entonces, para poder tener un conocimiento de historia y un conocimiento de lo que fue la Santa Inquisición, fue algo terrible que sucedió, donde miles de personas, y me atrevo a decir a millones de personas, en más de 500 años de la humanidad, murieron por pensar distinto, por tener doctrinas diferentes, por ir en contra del sistema religioso de
la Iglesia Católica. Así que hasta acá el estudio, que Yahweh te bendiga, espero que te haya bendecido el mensaje, a pesar de que, bueno, no es agradable escucharlo, las imágenes son fuertes, quizás me las borren ahí en el Facebook, pero bueno, poder ver un poquito de cómo torturaban y cómo ellos lo hacían en el nombre de Dios. Por eso, en el nombre de Dios, el ser humano ha hecho cosas terribles. La religión es lo peor que hay en el mundo. La religión es lo peor que hay en el mundo. Porque culpa de la religión han hecho tanto daño al ser humano, a la humanidad. Por eso cuidado, porque hasta el día de hoy muchos dicen en el nombre de Dios, hacen locuras. Y hoy es Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra, en el nombre de Dios tal otra. Cuidado con eso, porque lo peor que hay es la religión. ¿Qué es la religión? Yo tengo la verdad, ustedes tienen la mentira, ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Esa es la religión. Cada religión tiene su verdad. Fuera de la religión, todo mentira. Y Yahweh nunca formó una religión. Yahshua nunca predicó una religión. La Biblia no habla de una religión. La novia no es una religión. El pueblo de Yahweh no es una religión. El vivir en la eternidad con Yahweh no es una religión. Ser hijo de Yahweh no es una religión. Y esto ya lo expliqué. No se trata de ser cristiano, católico, no se trata de ser judío, mesiánico, no se trata de tener una identidad. La identidad nuestra es hijos de Yahweh, parte del pueblo de Yahweh, parte de la novia del Mesías y parte del Israel espiritual de Yahweh. Eso no es religión, eso es una identidad. Entonces, que Yahweh te bendiga. Este mensaje Yahweh lo ha permitido poder darlo ahora, espero que te haya sido de bendición. Y bueno, si conocen gente que son católicos, compartan este video, esperemos que lo acepten, pero cuando Yahweh dice, pueblo mío, sal de ella, porque si no, los juicios caerán sobre ti. Yahweh es claro, estas profecías todavía no se cumplieron. Yahweh la dio en el siglo I a Juan y esto pasó siglo XII en adelante. Pero estas profecías de la gran ramera y la gran Babilonia, que caerá el juicio, va a acontecer en un futuro no muy lejano. Así que tengas buenas noches, que Yahweh te bendiga, nos vemos en la semana en otros mensajes. Vamos a estar viendo otros mensajes y el miércoles 20 horas hora Argentina vamos a comenzar el primer estudio en la escuela virtual, la Senda Antigua. Estaré pasando el código y si querés ser parte de esta escuela tenés que bajar la aplicación Zoom en tu celular, en tu tablet o computadora para poder ser parte de esta escuela que va a ser de mucha bendición. Que tengas buenas noches y que Yahweh te bendiga. Shalom.